Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a ver versículos 6 al 10, continuando con este tema de los falsos profetas, de los falsos maestros. Mire lo que dice el verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que nos guíes a través de tu palabra, que bendigas en nuestra vida esto que vamos a estar viendo y que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, y que cada día, Señor, pues despreciemos este mundo y anhelemos el cielo, nuestro hogar. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, ya había hablado de que no había perdonado a las personas en el diluvio, sino salvó solamente a 8, y ahora continúa, y el verso 6 dice, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora, esto es algo interesante porque muchas veces uno menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra, que no solamente era por el homosexualismo, sino era mucho más: engaño, depravación, libertinaje, homicidios, robos, raptos y demás, ¿no? O sea, prácticamente algo como lo que vamos a ver en los postreros días, pero que se está gestando ya en nuestros tiempos, donde la población homosexual empieza a crecer de una manera desmesurada, tanto me refiero a hombres, mujeres y todo esto, estos tipo de perversión, porque realmente es eso lo que pasa en la mente, y la gente se percibe, se cree, se piensa, pero pues no por creer que soy oso panda, soy oso panda. Entonces, realmente uno tiene que darse por enterado de la genética y de la biología y demás, para poder comprender lo que uno es y no lo que uno puede llegar a pensar. Así que dice, y si no destruyó o condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y esto realmente, los ejemplos sirven para que uno tema, para que uno se aparta. Esto pasa mucho como cuando uno es pequeño y tiene un hermanito, y ese hermanito se porta mal, y a ese hermanito lo regañan, y a ese hermanito lo castigan. Entonces uno como que dice, híjole, yo no quiero que me pase lo mismo, y entonces me voy a portar bien para que no me castiguen como mi hermanito. Y es algo que Dios puso también para que la gente se apartara de este tipo de prácticas, pero vamos viendo el mundo cada vez más desenfrenado,
cada vez más muertos, cada vez más robos. Usted puede verlo, robos de autos, de autopartes, digamos, secuestran a personas, matan a personas, homicidios por doquier, libertinaje. Hablamos de los más jóvenes, cómo ya está la juventud perdida y demás, el vocabulario, la falta de respeto. No, déjese a los ancianos, a los papás, a los padres, una cosa tremenda de este mundo que estamos viviendo, y cada vez esto se va acentuando más, y esto indica que el Señor viene pronto, porque no solamente es la vida del hombre, sino también lo que pasa en lo que le llamamos ecología o la creación, y vemos calentamiento por aquí, olas de calor, muriendo gente, incendios, inundaciones, terremotos, estos hundimientos de tierra, volcanes en erupción, y demás, ¿no? Luego guerras, rumores de guerras, vemos pestes, acabamos de pasar el coronavirus, pero está el ébola, está la gripe aviar, están otras cosas que están ahí latentes, que de alguna manera dicen la Organización Mundial de la Salud que vienen pandemias que van a afectar la Tierra, la humanidad. Entonces vamos viendo que parece ser que todavía no llegamos a Mateo capítulo 24, en el sentido de cuándo y cómo será el tiempo del fin antes de la venida del Señor, pero nos estamos acercando cada día más y a pasos agigantados, así como vemos la ciencia aumentando, pero el pecado también sobreabundando. Entonces, si no perdonó, entonces es una advertencia. Verso número 7 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y esto aquí, Génesis capítulo 19, 16, ahí va a narrar cómo llegaron los dos ángeles a Sodoma y Gomorra, y cómo pues querían abusar de ellos. Lot los estaba defendiendo, y aún ofreció a sus hijas vírgenes en lugar de los ángeles, y estos no quisieron, querían a los visitantes. Era una cosa tremenda, ¿no? Entonces habla de este hombre en el verso 8, porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esto cuando uno no es parte de esta corriente del mundo, de esta vorágine de maldad, donde vemos que mucha gente se va acoplando, que empieza a hablar como ellos, que empieza a ver las cosas de ellos y empieza a hablar de esto y de aquello, y se goza con aquello que están haciendo. Y oye, ya te enteraste, y parece ser que la noticia es buena, pero raptaron a fulano, le quitaron sus cosas, esto, aquí, allá, esta fiesta, está aquí, el desmán que hubo y demás. Y entonces la gente es prácticamente parte de ello, y usted puede escuchar las pláticas de personas que fueron a una fiesta, hicieron esto, hicieron aquello, y parece que están viendo Sodoma y Gomorra, el desenfreno del mundo. Pero Lot no. Lot se afligía su alma, es decir, le dolía dentro suyo lo que la humanidad estaba viviendo, que el mundo se estaba perdiendo, que se estaban alejando de Dios, que se estaban condenando, y esto de alguna manera debe afectarnos también a nosotros en estos tiempos, de tal forma que debemos no gozarnos con aquello, sino dolernos en nuestro corazón, porque cada día se acercan más al infierno, a la condenación. Y mire que Sodoma y Gomorra existieron, y está la geografía y están los lugares allí para que uno pueda corroborar. No es un invento, no es para atemorizar al mundo para que se porte bien. Es como atemorizar al mundo de que Dios existe y de que es el juez y que un día vendrá y hará justicia. ¿Sí? Dice que viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, afligía su alma.
Verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quiénes? A los piadosos. ¿A quiénes libra de tentación Dios? A los piadosos. No está hablando de personas que no caen en la tentación, pero que de alguna manera su corazón está con Dios y tratan de vivir la vida como Dios quiere, de tal manera que cuando ellos no se acoplan al mundo ni se gozan de las cosas del mundo, pues es más fácil no comerse un postre que me gusta a un postre que no me gusta. ¿Sí me explico? Es más fácil caer en una tentación de algo que me gusta, de un pecado que me gusta, a un pecado que no me gusta. Y yo debo generar en mí el rechazo hacia el pecado, de tal forma que cuando venga la tentación no sea atractiva para mí, que no sea deseable para mí. Pero si yo lo estoy deseando y estoy pensando eso en mi mente cuando venga la tentación, sin pensarlo. Así que uno tiene que prevenirse, y es por ello que habla de que Dios libra a los piadosos, a los que viven en la piedad, en los que viven tratando de agradar a Dios, en los que viven tratando de hacer el bien, en los que viven tratando de ayudar a las personas, a los que viven de alguna forma buscando ser las personas que Dios quiere que seamos según su palabra. Dice, y reservar, sigue la siguiente parte, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que el juicio va a venir, ese día ha de llegar, y los impíos, los injustos, han de ser castigados. ¿Sabe? La mayoría del infierno no quiere, la mayoría de la gente no quiere creer en el infierno. Pero el infierno existe. Jesús habló del infierno, la Biblia habla del infierno, el Apocalipsis habla del infierno. Y la gente no quiere, porque no quiere llegar un día a esa realidad. Sin embargo, realmente saber que el infierno existe es una buena noticia. Porque esa buena noticia es que uno puede librarse del infierno a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y que Él nos libra no solo de la paga del pecado, sino de la presencia del pecado y de la práctica del pecado. Entonces uno tiene que entender que es por nuestro bien. Es como cuando disciplinamos a nuestros hijos y les decimos, es por tu bien, un día lo vas a entender. Bueno, todas estas palabras de la Escritura que Dios nos dice, haz el bien, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, no calumnies, etcétera, 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 es por nuestro bien. Cristo murió por nuestro bien, para llevarnos a la presencia del Padre Celestial. Así que, verso 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y recuerde que está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de esos que se levantarán en el nombre de Dios, pero que vivirán no conforme a la piedad, no conforme a las Escrituras, sino conforme a sus propias concupiscencias. Y aquí lo dice claramente, desprecian que Jesús es el Señor. Y cuando hablamos de Jesús es el Señor, es que Él gobierna tu vida y la mía, de que Él de alguna manera tiene injerencia en todo lo que yo hago, de tal forma que tengo que pedirle permiso, que tengo que sujetarme a su voluntad, porque de eso se trata. Pero cuando yo desprecio el señorío de Cristo, prácticamente no soy hijo de Dios. Y no quiero decir que si el Señor no es tu Señor, no eres salvo, porque no quiero entrar en ese detalle, pero realmente lo que digo es que los que son de Cristo viven para Cristo. Y esto es lo que dice la Escritura. No quiero meterme en detalles del calvinismo y del arminianismo y del señorío y del no señorío, no. Lo que dice la Escritura. Si somos hijos de Dios, padecemos juntamente con Él.
Es lo que dice la Escritura. Ahí en Romanos 8, 18, cuando dice, el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, padeciendo con Él contra el pecado. Y creo que es Romanos 8, 16 y 17. Así que uno tiene que entender eso, tiene que comprender que uno padece al no someter la carne al pecado, sino somete la carne al espíritu, para hacer lo que conviene, para hacer lo correcto, y hacerlo duele porque no satisfaces los deseos de tu carne, porque no haces lo que deseas, sino haces el deseo del Padre Celestial. Lo honramos, lo glorificamos cuando nos abstenemos de toda clase de mal. Y los falsos profetas y los falsos maestros se caracterizan porque predican una cosa y hacen otra. Pero hay de aquellos. Por eso, como Santiago dice en capítulo 3, verso 1, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque entre mayor conocimiento, mayor condenación. Y uno debe temer a Dios, porque Él es el juez. Y un día va a castigar a los injustos. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta porción de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre, gracias porque tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, porque quieres que seamos las personas que has destinado que seamos para la honra y la gloria tuya. Señor, ayúdanos a entender que todo es para nuestro bien, que abstenernos de todo mal, de todo pecado, es para nuestro bien, y que un día galardonarás a aquel que vive para honrarte y glorificarte. Señor, bendice a todas las personas que escuchan este pequeño estudio, que sea de bendición y de gloria a tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Pues agradecemos mucho su atención y le invitamos que se suscriba si no lo ha hecho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Bendiciones.